Hola, bienvenido a una nueva clase de ciencias naturales. En este caso hablaremos de las energías, principalmente de la energía eléctrica y el circuito eléctrico básico. Algunos conceptos previamente vistos: se revisó el concepto de fuerza y movimiento y la relación existente entre ambas dos. Siempre o por lo general, cuando un objeto recibe una fuerza o bien se ejerce sobre un objeto determinado una fuerza, vamos a tener como resultado un efecto determinado que conocemos como movimiento, el fenómeno físico mediante el cual los objetos se van a desplazar en el espacio, o sea, van a cambiar de posición. El movimiento por lo general está relacionado también con el hecho de que un objeto, al desplazarse en el espacio, va a liberar, va a ejercer o va a gastar cierto porcentaje de energía. La cápsula del día de hoy es que usted pueda reconocer conceptos asociados a la energía y a sus diferentes tipos o formas de aplicación. Primero, debemos entender energía como la capacidad que tiene un sistema para realizar un trabajo o producir un efecto y un cambio, y este se puede manifestar de diferentes formas y presentarse en varias modalidades. Por ejemplo, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su posición o su estado de deformación. Cuando hablamos de energía potencial gravitatoria, estamos hablando de la energía relacionada con la altura de un objeto respecto a la superficie. O sea, entre más alto un objeto se encuentre sobre una superficie, mayor cantidad de energía potencial gravitatoria guarda en su interior. La energía potencial elástica está relacionada con la deformación de un objeto elástico, como por ejemplo un resorte o un elástico propiamente tal. Cuando yo lo aprieto o lo estiro y genero tensión, voy a aumentar la energía guardada dentro de este objeto. En segundo lugar tenemos la energía cinética, que es la energía que posee un cuerpo y que está debida o directamente relacionada a su desplazamiento, a su movimiento, y va a depender de la masa y de la velocidad del objeto. Esto quiere decir que entre más grande sea el objeto y más rápido se mueva en el espacio, mayor energía cinética va a estar liberando o produciendo. También tenemos la energía electromagnética, que es la energía que se manifiesta en formas de ondas electromagnéticas. Se transmite a través del espacio sin necesidad de un medio material. Por lo tanto, nuestros ojos no son capaces de visualizarlo. Algunos ejemplos son las ondas de radio, las ondas del microondas, las ondas de rayos X, entre otras. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en una habitación que carece de iluminación, está todo oscuro, y cuando encendemos una ampolleta, ¿cierto?, podemos ver que la iluminación en el lugar aumenta, y eso es gracias a la transmisión de las ondas electromagnéticas de la luz. Otro ejemplo de energía, podemos hablar de la energía térmica, la cual está asociada a la temperatura de un cuerpo y se manifiesta como calor. Básicamente, este calor se produce por la vibración y el movimiento de las partículas que componen la materia. Cada elemento determinado está compuesto por una materia o partículas diferentes. Estas, al estar expuestas a una fuente de calor o de temperatura alta, van a vibrar y ese movimiento va a generar la producción de energía térmica. También podemos hablar de la energía química, la cual está relacionada o se ve liberada o absorbida durante una reacción química. También se encuentra en los alimentos y, por ejemplo, almacenada en algunos elementos como por ejemplo unas baterías. Dentro de un laboratorio, cuando los científicos generan combinaciones de diferentes elementos químicos y generan reacciones químicas, se genera o se produce la liberación de energía química. Se puede observar mediante la liberación de vapores, olores o principalmente aumentos de temperatura. Dentro de una batería o de una pila encontramos la combinación de algunos elementos químicos que, al reaccionar entre sí, generan la liberación de energía como tal. También podríamos hablar de la energía nuclear, la cual es liberada durante una reacción nuclear.
Una reacción nuclear se puede definir o dividir en dos grupos, una fisión o una fusión. Si hablamos de fisión nos referimos a la división del núcleo de un átomo, proceso el cual produce una gran liberación de energía. Y cuando hablamos de fusión, hablamos de la unión de dos núcleos de átomos diferentes, proceso el cual también genera una gran liberación de energía. Por lo tanto, esto solamente debe ser utilizado en plantas nucleares por lo general. Y por último, pero no menos importante, tenemos la energía eléctrica, que es la forma de energía que se produce mediante la generación de electricidad. Se obtiene a partir de diferentes fuentes, a partir de la energía cinética, química, nuclear, eólica, hidráulica, solar, entre otras. Y durante el desarrollo de la sociedad y del ser humano, la tecnología también ha ido acompañándonos. Y esto quiere decir que todo elemento electrónico está formado de base por un circuito eléctrico básico, que vendría siendo un conjunto de elementos eléctricos interconectados que permiten el flujo de corriente eléctrica, compuesto por una fuente de energía eléctrica, conductores eléctricos y dispositivos de consumo o de carga. Una fuente de energía que puede ser una batería, conductores que son los cables y dispositivos de consumo que es el elemento el cual va a utilizar la energía a su propósito. Sí o sí, un circuito eléctrico básico está formado por estas tres partes. Una fuente de energía que suministra energía, o sea, los electrones van a fluir a través de los conductores. Los conductores eléctricos representan los cables o alambres que transportan la corriente, desde la fuente de energía hasta los dispositivos de consumo. Los dispositivos de consumo vendrían siendo los electrodomésticos o focos o motores, elementos electrónicos que van a transformar la energía eléctrica en otras formas de energía utilizable. Un circuito eléctrico básico puede formar parte de una corriente continua o de una corriente alterna. Cuando hablamos de corriente continua, nos referimos a un circuito en donde la dirección del flujo de la corriente eléctrica es constante. Por ejemplo, una batería de un automóvil o de un teléfono celular. Cuando hablamos de un circuito eléctrico de corriente alterna, hablamos de un circuito en el cual la dirección del flujo de corriente eléctrica cambia periódicamente. Por ejemplo, la red eléctrica convencional de nuestros hogares. Por ejemplo, nosotros en nuestros hogares tenemos dos enchufes, ¿cierto? Dos edificios, uno que representa una fase neutra, otro que representa una fase activa o positiva. Esto quiere decir que la corriente eléctrica va a ir cambiando entre estos dos polos para poder hacer funcionar los electrodomésticos independientemente sea la ubicación de su hogar, un baño, una habitación, el living, etc. En resumen, la energía eléctrica es la forma de energía que se produce mediante la generación de electricidad. Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos interconectados que permite el flujo de corriente desde una fuente de energía hasta los dispositivos de consumo. Un circuito eléctrico va a estar compuesto entonces por una fuente de energía, la cual entrega la energía, un conductor que representa el cableado o el alambre, un interruptor que es un elemento de control que nos permite encender o apagar el dispositivo, una resistencia que es un elemento cuya función es cuidar el circuito eléctrico en general y frente a un aumento de corriente eléctrica para prevenir el fallo completo del sistema, una resistencia o fusible sirve de salvaguarda. Y el cableado, que por lo general siempre va a estar relacionado dentro del funcionamiento de un circuito eléctrico, entendiendo que gracias a los cables, alambres, etc., la corriente va a fluir y se va a transportar por todo el circuito. Una imagen o representación, una fuente de energía que representa una pila, una batería, un cableado, un conductor que representa un cable, un alambre que confluye y atraviesa todo el circuito, un interruptor que podría representar un botón de encendido y apagado, una resistencia o un fusible y un elemento de consumo, un elemento receptor, que en este caso es una bombilla, una ampolleta. Entonces cada vez que yo encienda la ampolleta se va a prender, cada vez que yo apague el dispositivo la ampolleta se va a apagar.